Les vine a contar cómo funcionan las crisis, cuál es la dinámica de las crisis en lo que podríamos llamar la era 2.0 o la era digital, que tiene nuevos desafíos y que hace que, digamos, la disciplina del management de la comunicación en crisis sea más compleja. Lo afecta, en realidad lo beneficia, porque lo que hace es complicar más la existencia de organizaciones, personalidades, gobiernos. Por lo tanto, en el fondo es una oportunidad, es un campo nuevo de acción que tiene. Obviamente que para poder trabajar en ese campo tiene que aprender a hacerlo, y obviamente que tiene que aprender cómo se administran crisis en general y después aprender las especificidades de las crisis de la era 2.0. Lo esencial siempre es lo mismo. Lo esencial en las crisis es fundamentalmente el tener el manual antes de la crisis. Eso vale para las crisis tradicionales como para las crisis digitales. No lo hablamos en la charla, pero fundamentalmente analizar las vulnerabilidades que tiene la organización antes y no durante la crisis, donde ya no se puede, porque eso es lo que nos va a permitir más fácil evitar la crisis. Pero una vez que se tiene la crisis, lo que ha cambiado es la velocidad, ¿no? La velocidad de reacción que hay que tener para contestar en las redes sociales, y lo que se ha vuelto más complejo es la forma de contestar, porque como yo mostraba, cómo cambió fundamentalmente digamos, el interlocutor, que eran algunos periodistas, muchos, docenas, quizás cientos, pero siempre eran una cantidad de interlocutores, digamos, conocidos. Y ahora con las redes sociales ya no, porque ya todos somos periodistas, todos podemos generar una crisis a una empresa, todos podemos también elogiar a una empresa. Con lo cual, bueno, estar en las redes sociales implica monitorearlas permanentemente, aprovechar la conversación en las redes sociales para entender cuál es el sentimiento sobre nuestra marca y nuestro producto, y bueno, poner en acción la defensa ante la crisis. Obviamente que también después hay algunas herramientas específicas para el mundo 2.0, como ser las palabras clave, las búsquedas en Google, los avisos pagos. Hay una serie de estrategias, pero el fondo de la cuestión es básicamente el mismo, es anticiparse a la crisis y resolverla de una manera que satisfaga las expectativas de la opinión pública. Una serie de manuales de crisis tradicionales. Primero yo les diría que estudien en general la comunicación de crisis, y después que vayan a lo específico de las crisis 2.0. Claro, o sea, ver estos casos a lo mejor por internet, de cómo seguirlos, cómo se han resuelto. Pero fundamentalmente hay que estudiar. Esto es una cuestión interdisciplinaria, no hay una materia que sea comunicación de crisis, sino que hay que estudiar muchas facetas. Esto es lo que hace que la comunicación sea más compleja, porque necesita entender el mundo de diversas facetas. Mencionábamos, por ejemplo, una de ellas es la legal, ¿no? Que en todas las crisis, o en el 99% de las crisis, hay implicancias legales, si no, no serían crisis, ¿no? De gente que nos hace juicios o de demandas posibles, y si bien la opinión pública es totalmente distinta a la opinión de un juez, que es el que puede decidir sobre pérdidas millonarias para la empresa, también es cierto que hay que tener en cuenta la opinión pública, que puede decidir sobre la pérdida del valor de nuestra marca, pero tampoco se puede tomar los dos elementos aisladamente, sino en conjunto, y a la vez tener en cuenta que hay que hacerlo con mucha velocidad. No se puede pensar demasiado cuando uno está en una crisis. Eso es lo que lo hace más complejo, y obliga también a saber sobre más temas. Bien, que no es un tema solamente para pasantes, que muchas veces muchas empresas dicen, bueno, como esto lo usan los jóvenes y están en Facebook, entonces ponemos a un chico joven medio inexperto pero que entiende mucho de redes sociales, y lo ponemos a manejarlo, y eso puede llegar a ser un error. El tema de redes sociales es demasiado complejo como para dejarlo en manos
de inexpertos. Por otro lado, lo que hay que hacer, lamentablemente, es monitorear las redes sociales, porque hay muchos que dicen, bueno, pero no nos interesa estar ahí. Bueno, en las redes sociales, estés o no estés, van a hablar de vos. Y monitorear tiene su costo. Y eso hay que asumirlo. Eso es una inversión importante. Después se le pueden dar muchas utilidades, pero eso tiene su costo, no es poner a un pasante. Y después analizar estratégicamente qué es lo que tiene que hacer la empresa en las redes sociales. ¿Tiene que tener una página de Facebook? No es obligatorio. Si se justifica o no tenerla. Si se justifica, si le sirve, le va a servir para mejorar su imagen, le va a servir para vender. A veces que los objetivos que se ponen, sobre todo cuando se lo analiza desde el punto de vista del marketing, son objetivos de, bueno, voy a vender más si yo tengo mi fanpage en Facebook. Y hasta ahora no hay una correlación absoluta de que teniendo una página de Facebook se va a vender más. Pero es probable que se tenga que estar simplemente para poder escuchar mejor y la ganancia viene por otro lado. Y además todos estamos aprendiendo. Quizá vaya a llegar un momento en donde para vender más va a haber que estar en Facebook o va a haber que tener un Twitter. Bueno, ha sido muy amable y ojalá podamos contar nuevamente con su presencia acá en el instituto. Me encantaría. Bueno.